Loki es uno de los personajes más queridos de Marvel. Vaya a saber uno por qué sentimos tanta atracción ante alguien tan egocéntrico, malvado en algunas decisiones, poco demostrativo, distante y lo que más lo caracteriza, ser mentiroso. Es quizás porque nosotros en algún punto de nuestras vidas llegamos a ser Loki, con sus partes malas para poder llegar a nuestras mayores riquezas. Fue un personaje bastante bipolar, mostrando su antiheroísmo, ayudando a Thor en ciertos altercados como en Thor Ragnarok y hasta aquel que vimos en Avengers 1 con su conquista a Nueva York. Pero creo que lo que más nos acercó a la versión de Loki del UCM es toda la redención y su camino hacia finalmente estar al lado de su hermano y apoyarlo como merece, luego de tantas mentiras, muertes, traiciones y demás. Todo su camino y desarrollo es de lo más interesante. Hasta verlo morir en Infinity War nos dolió a todos, sacrificando su vida por su pueblo y aquellos que quería. Era un buen final, pero no. Loki volvería cuando en ese momento que los Vengadores fueron a Nueva York para devolver las gemas, él escapó. Eso provocaría una gran alteración en la línea temporal y sería la TVA quienes lo capturen para no permitir que eso suceda. Saber que el Loki de esta serie no es el mismo que se redimió y que se sacrificó en la invasión de Thanos es importante, ya que perdemos el desarrollo y redención que habíamos tenido. Volveríamos a ese Loki que está enfocado en el poder, la traición y siempre salirse con la suya. ¿Volveríamos realmente a eso o Marvel Studios nos devolvería una lección sobre cómo desarrollar dos veces a un personaje de buena manera? No me voy a enfocar en lo que nos brinda la trama, ya que no es la idea principal del video, sino en lo más lindo que nos brindó la propia serie, el avance sobre la personalidad y la forma de actuar del personaje, una cierta enseñanza sobre lo importante que es la predisposición de los humanos a ciertas situaciones, algunos aspectos tales como la soledad y hasta la confianza, que fueron tan bien construidos en la serie que es lo que más me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Por eso les presento la psicología de Loki, cómo hay que comportarnos, cómo es el amor propio, de qué trata la propia soledad. Acompáñenme en este viaje junto con el dios de las mentiras. Hay una frase que dice Mobius en el primer episodio, con quien siempre comparte los momentos de mayor humanidad, que empieza así: no entiendo cómo a un hombre con tanto talento solo le importe gobernar. Mobius le pregunta si él realmente disfruta de lastimar, de minimizar a los demás. Cuando ve Loki todo lo que hizo después de Nueva York, se da cuenta y mira su desarrollo, ve su fracaso, su madre diciéndole que es adoptivo, provoca la muerte de la misma. Le pregunta si disfruta de lastimar a los demás nuevamente, hasta le vuelve a repetir que nació para hacerlo. Tal vez no seas tan malo después de todo, dice Thor. Él ve todo lo que pasa luego de lo que vemos en 2012, hasta su muerte a manos de Thanos. Es consciente de toda esa información y de cómo termina. Herir a otros no lo disfruto, lo hago porque tuve que hacerlo, es parte de la ilusión. Es el cruel y elaborado truco conjurado por los débiles para inspirar temor, dice Loki. En definitiva, la desesperada búsqueda de control. Eric Fromm es un psicólogo social y psicoanalista que hablaba del poder en la psicología y se relaciona directamente en donde se encuentra la mentalidad de Loki. Él postula que el poderoso es un sujeto débil y enclenque psicológicamente que para rellenar su personalidad y su vacío existencial requiere del dominado, es decir, por sentirse débil, su vacío lo llena con la atención de los demás o su poder sobre otros. Llena el hueco vacío con eso, que en definitiva siempre estará vacío. Es cierto que la dominación es una cierta manera eficaz de encontrar el poder. El dominante, es decir, Loki, en cierta manera se mostraría arrogante, poco empático y soberbio con los demás, siendo esta la máscara para que sus medios lleguen a un fin. Una máscara quizás que oculta, una coraza que protege lo que realmente es, y esta persona, el dominador, a lo que realmente es, lo ve como una fragilidad, una muestra de debilidad, algo que jamás un dominante o un conquistador como Loki se puede permitir. Se siente débil y por ello necesita del dominado. Y no me refiero a no confiar, porque bueno, en este caso Loki miente bastante, sino en su inseguridad. Él mismo se define de esa manera cuando con Mobius hace una especie de introspección. ¿Y por qué le sucede esto al dios de las mentiras? Porque, según y para la psicología, la base que determina la confianza tiene muchísimo peso en la infancia, cómo y a dónde nos derivan nuestros primeros pasos. Es decir, el determinismo psíquico, la cual Freud postula que nada sucede al azar. Cada suceso es causado consciente o inconscientemente por eventos predecesores. Básicamente sus experiencias infantiles establecen lo esencial de sus tendencias personales y la estructura de su carácter. Pero bueno, ya volveremos también a hablar sobre la infancia de Loki.
Loki en la serie cita una frase de lo más interesante que habla de nadie malo es completamente malo, ni nadie bueno es completamente bueno. Esto se relaciona directamente con el pensamiento psicológico de todo es como es, nada es bueno o malo. Quizás es una mala percepción de lo bueno y lo malo, pero acá Loki, con sus acciones y propias palabras, nos muestra una dualidad. En la serie intenta varias veces traicionar y mentir, y en otras coopera con Mobius o nos hace sentir que coopera. Sabemos que Loki tuvo una infancia dura, siendo muy duro con él mismo, con falta de identidad, siempre comparándose, compitiendo, volviendo la autoestima en su contra con un padre que no era su verdadero padre, una figura que él mismo idealizaba, y eso, al ser una etapa donde los sentimientos están a flor de piel, es algo que puede llevar a consecuencias. Loki se vio vulnerable y se muestra de esa manera porque, como bien se postula en nuestra ciencia, cualquier evento traumático, insultos y un método inadecuado de crianza pueden afectar considerablemente la confianza de dicho pequeño durante la adultez. Llegamos a entender más a Loki, y lo mejor de todo es que él es partícipe de su propia desconfianza en la serie, viendo su debilidad, lo que tanto intenta proteger con las hazañas fantasiosas las cuales se alimenta. Por eso Loki claramente tiene una falsa autoconfianza. La misma habla de que los sujetos que tienen este tipo de confianza pueden llegar a convencerse de que confían en sí mismos, aunque no sea así, e incluso pueden realizar autoverbalizaciones positivas hacia sí mismos con frases optimistas. Un autoengaño que hace mal al desarrollo. ¿No es muy Loki lo que les estoy diciendo? Con sus típicas frases en el primer capítulo donde se muestra más arrogante diciendo que no debería hablar con Rabona, sino con los guardianes del tiempo, o mejor dicho, como él dice, de dioses a dioses, con su característica superioridad. Es buenísimo cómo el propio Loki se define tal como es en la serie, llega a una deconstrucción total que él mismo, quien vemos que sería imposible que suelte su arrogancia, admite la debilidad y su flaqueza, una capa de Loki que me encantó ver en esta serie. En un momento antes de que él admita todo esto, dice que todo ser viviente elige y produce su inseguridad, el camino se bifurca y siempre toman el incorrecto. A lo que Mobius le dice que él seguro no se siente parte de esos seres vivientes. Y lamentablemente es como Loki se define, pero proyectando con los demás. Es una clara proyección de lo que siente Loki en su camino incorrecto y sus decisiones éticamente mal ejecutadas. Como les dije anteriormente, una coraza falsa tapando toda la verdad, que en cierta manera esa coraza falsa Loki la conoce muy bien. Por eso finalmente termina sabiendo todo lo de la TVA. Siempre insiste en que todos son payasos que siguen al que creó el circo. ¿Será una identificación con él mismo? El hombre tiende a reconocer lo que más conoce, y justamente todo lo referido a los falsos que ocultamos, Loki lo conoce a la perfección, no solo por su manera de dominar o gobernar, sino en vida. Las falsas vidas que viven las variantes que trabajan en la TVA se relaciona con la falsa vida de dominador que idealiza Loki. En la lección de cuando lo capturan luego de que provoque un nexus con Sylvie en la Mentis, donde se encuentra Lady Sif en un bucle temporal diciéndole que estará solo y siempre será así, Loki acepta el enojo de Lady Sif, luego de que varias veces lo golpee, aceptando su narcisismo, acepta que requiere atención y su miedo a la soledad. Se abre completamente a las debilidades de él y realmente se deconstruye, encariñándonos más y viendo esta parte humana de Loki que tanto le cuesta aceptar. Una vez que pasa a Mobius, se prepara para hablar con él. Él le comenta que mató a Sylvie luego de su aventura de escapatoria por la Mentis, pero él en cierta manera se emociona, tiene los ojos llorosos, dándonos a entender más aún lo narcisista de Loki llorando por ella. Le gusta su propio yo, tiene un amor por su misma persona, se relacionan y provocan el Nexus. Mobius dice, eres el narcisista más increíble, Loki, te enamoraste de ti mismo. Así suena, bueno, un poco morboso. Marvel en realidad lo tapa con la imagen de su versión mujer. Es retorcido, sí, pero según la psicología del narcisismo, les explico, es la satisfacción excesiva en la consideración de las facultades propias. Estas personas, y en este caso Loki, es narcisista, donde sus principales características son que exageran sus logros y talentos, una constante necesidad de admiración y una falta total de empatía hacia los demás. Pero para mí esta relación tan rara que vemos luego de entender el narcisismo, es que Loki en cierta manera aprendió a convivir con su propio yo, con lo que es, sus fallos, su inteligencia, su capacidad de elaborar planes increíbles. Se enamoró de alguien que admira completamente, él mismo, pero en versión mujer. En cierta manera me parece una carta de amor a lo que es el amor propio y vivir en nuestra propia soledad. Antes de esto tenemos la escena de cuando él se da cuenta de todo, Mobius le dice que tiene razón con la TVA, que todo era mentira y hasta que tiene que confiar en él como un amigo. Sabe Mobius que Loki puede ser lo que quiera, hasta una buena persona.
y hasta en este momento sabemos que tiene razón. Hizo cosas malas, pero puede aprender de sus errores tal como lo hizo a lo largo de la serie con sus delirios de grandeza. Finalmente vemos que, junto con su narcisismo, Loki aprende a vivir en soledad, reconoce y admite que vive en soledad, pero su amor propio es tan alto que puede vivir con lo que fue y con lo que es, un personaje que humanamente y psicológicamente tuvo un desarrollo enorme. Se puede ver cuando él le dice a la misma Sylvie en el vacío, cuando los dos se encuentran a nada de saber quién está detrás de la TVA, y él le confiesa que no es más ese hombre que traiciona a los que ama. Los Loki también pueden ser buenos, y hasta sus mismas variantes como el Loki clásico y Kid Loki aprenden de eso. Vemos al primero sacrificándose, viendo que también está hecho para otras cosas con un fin y un glorioso propósito que él mismo dice. Loki, nuestro Loki, es una inspiración para algunas variantes, una enseñanza sobre el amor propio y lo que es vivir a veces con nosotros mismos, sobre aprender, aceptar y admitir lo que somos para aprender. Es un personaje que en esta serie nos demuestra que, con voluntad y aceptación, se puede salir de cualquier pozo de fantasías que nos hagamos. Para mí, eso es Loki ahora, no más un dios del rechazo.